Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, acá indignada, Florencia, viendo esto, que realmente no puedo creerlo. Me pregunto si habrá habido otros casos que quizás no nos enteramos, de gente que se sube así sabiendo que es COVID positivo. Pues yo entiendo a alguien que no lo sepa, pero alguien que se hizo el test, que le dio positivo y aún así se sube, es increíble. Es así como ustedes relatan, esta persona cuando desciende del avión en el día de ayer, las cámaras que puso Migraciones desde marzo del año pasado, que son controladas por inspectores nuestros, detectan que tiene 38,5 y ahí llaman los inspectores de Migraciones llaman a Seguridad Aeroportuaria y a Sanidad de Fronteras y se le empieza a indagar a esta persona de que cómo había subido, etcétera. Nos fijamos en la declaración jurada, que como bien dice es una declaración jurada donde vos no tenés que mentir, está penalizado esto. Él sube un certificado médico que dice que no tiene síntomas compatibles con el COVID, firmado por una empresa que emite estos certificados supuestamente con médicos. El primer error, porque él tendría que haber subido un PCR negativo. Qué raro, ¿no? Eso, Florencia, porque son muy estrictos afuera pidiéndote ese PCR negativo. Fue un error de control, ¿no? Que se les haya pasado y lo hayan dejado pasar con este certificado. La verdad que sí, porque la empresa, la compañía es una compañía muy seria, donde nosotros permanentemente no estamos en comunicación con esta compañía, nunca había sucedido, y sabemos que está viendo quiénes son los responsables de haber cometido este error internamente, porque ellos a todas las personas que suben al avión le piden PCR de hasta 72 horas. Incluso ha habido casos de gente que se quedó afuera del avión porque el PCR pasaba las 72 horas. Entonces, este es un caso raro. El primer error fue de la compañía, que seguramente ya ellos van a resolver qué pasó. Nosotros procederemos administrativamente a multarnos porque han incumplido. ¿Cómo reaccionó, Florencia, con un requisito? Este hombre cuando lo detuvieron? Te cuento, empezaron a indagarlo. Él lo que le cuenta al personal migratorio de PCA, etcétera, es que él se había ido a vacunar y que por eso pensaba que le había dado positivo este test. Entonces, lo que hace es buscar un médico que le diga que no tenía síntomas para poder subir. Un médico que, digamos, se lo dijo de onda porque no tenía las pruebas de que él no tuviera Mariana, y si me COVID, permitís, ¿no y si la podemos interrumpir un segundo a Florencia, recién estábamos mirando el certificado apócrifo con el que, bueno, se subió al avión y con el que estaba intentando entrar al país. Mirá el apellido, Mariana, del médico. Georges Saliba. No, me estás y cargando. La firma no la podemos ver, pero si se va al videograph la podemos apreciar más y se ve absolutamente Le voy a dar apócrifo, la palabra al doctor Guillermo Capulla y de paso voy a saludar a mis invitados porque está también el doctor Raúl Torre, está Amalia Granata, bienvenida. Hola, lindo tenerte por acá. Y está la doctora Florencia Arieto también. Flor, bienvenida también. Pero le quería preguntar al doctor Capulla mientras hablamos aquí con Florencia, ¿cómo es esto digamos, puede ser que una persona que se vacunó, no hay ninguna posibilidad? No va a dar positivo. Y quiero decir que, saluda a Florencia también, que estuve con ella hoy a la mañana. No sé si ese certificado es apócrifo, si es trucho, por así decirlo. Quizás, no lo sé, quizás él fue a un lugar, que existe, yo me fijé, ese lugar, ese centro, existe en Estados Unidos, Dr. Now, y pudo haberlo revisado un médico y controlarle los signos vitales, saturametría. Dice, bueno, yo tengo al paciente acá delante mío. No tiene algo? Signos, claro. Es como cuando vos haces una declaración jurada, no tengo esto, no tengo esto, no tengo. Confirmo lo que estoy viendo en ese momento. No estoy diciendo que el paciente no tiene COVID, pero digo, no tiene síntomas y signos compatibles con COVID. Ahora, con ese certificado uno no puede embarcar. Eso es seguramente clarísimo. Cuando él se presenta para hacer ese certificado en ese Dr. Now, mismo día fue, no dijo me dio positivo un PCR. Y fue el mismo día, el primero creo que fue el 1 de mayo, donde él obtiene el resultado, como dijo, a las 5 de la tarde, y el mismo día él consulta teóricamente a este centro firmado por este médico. Y George Florencia, Saliba. cuando él manifiesta esto, ¿no? Que tenía este certificado, todo, ¿muestra el PCR positivo? Sí, lo muestra desde la pantalla del celular, muestra el PCR positivo. Ahí es donde se llama a Policía de Seguridad Aeroportuaria, radican una denuncia, se lo lleva a hisopar, nuevamente le da positivo. Interviene, por supuesto, el juez federal que está a cargo, el doctor Villena, que dispone que vaya a cumplir la cuarentena en un hotel sanitario con arresto, donde él se resiste a la autoridad. Y bueno, se genera ahí un inconveniente, pero finalmente fue llevado a cumplir los 10 o hasta que el médico diga cuando tiene el alta. También se necesita saber qué tipo de cepa es la que tiene.
y luego, bueno, quedará en poder de la justicia. Está interviniendo el juzgado, entiendo que a nosotros ya nos pidieron todas las pruebas, se le comunicó, tengamos en cuenta que son 259 pasajeros que iban, se le comunicó a los contactos estrechos, Dios a las personas mío. que iban ¿Todos sentadas aislados alrededor están? de él, en las que las personas, a ver, aislados tienen que estar porque tienen que cumplir con los 7 días de cuarentena que Sí, son obligatorio, obligatorios. cuando De llegas todo de viajar. viajante, claro. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Salud es comunicarle a las personas que estuvieron sentadas al lado de él, en la fila de adelante y en la fila de atrás, que habían sido contacto estrecho de una persona que había viajado con COVID. Solamente a ellos, porque acá le quería preguntar al doctor, ¿qué pasa con esos 250 pasajeros? ¿Se pudieron haber contagiado? Mira, las experiencias que hay en los vuelos, en realidad son pocos los contagios que hay dentro de los aviones, por el tipo de filtración que tiene, por el tipo de circulación aérea, por los filtros EPA que tienen los aviones, el modo de circulación. Es un tema que vengo hablando bastante con la gente de aerolíneas y me comentan que la posibilidad de contagio. Y hay trabajos hechos también de experiencias que fueron inadvertidas, donde viajaron gente de un país a otro en Europa, y se encontraron muy pocos contagios, principalmente los contactos más estrechos que están muy cerca de los asientos. El de al Y lado, algún el de miembro de la adelante. tripulación también, posiblemente. Sí, Mira, le Tenía un sirvió la contacto. comida, Claro. el baño, si Ha fue el habido baño del casos avión. de tripulación donde el comandante es negativo y el copiloto es positivo. Ajá. Llegan a destino, hace el periodo de cuarentena el comandante y no está infectado. Esto puede pasar. Ahora, sin duda alguna, es un tema para estudiar y yo como pasajero me pongo a pensar, ¿no? Si me hubiera tocado viajar en ese avión, ¿qué responsabilidad le cabe a la aerolínea? Uno piensa que todos van a cumplir como uno, hacerse un test de PCR 72 horas antes. No, Igual, y aparte a ver, llama ¿qué la es esto? atención con Riesgo los cero. estrictos que son controlando eso, que se les haya pasado un PCR Bueno, pero eso es positivo. interesante, Marian, porque así como recién estamos hablando de la vacunación en Miami y admiramos y un poco envidiamos cómo funciona todo allí, en Miami él se subió con este Exacto. certificado, que es verdad, el doctor dice puede ser de un médico, pero no era el certificado que tiene que presentar para abordar. Y acá lo detuvimos gracias a las cámaras térmicas en el aeropuerto de Ezeiza, así que punto para Argentina ahí. Decía Florencia que, bueno, ahora esto sigue en la justicia, obviamente, hay penas de hasta 15 años. ¿Le puede llegar a tocar, Florencia, una pena de 15 años, por Yo ejemplo? creo que lo tienen que imputar por el 202, que es esparcir dolosamente una enfermedad que tiene un mínimo de 13 y un máximo de 15, y aparte tiene que concursar con adulteración de documento en caso de que se acredite que este documento no es suficiente, y resistencia a la autoridad, así que más de 15 seguro y tendría que estar detenido. O por lo menos que se confirme la preventiva, Sí, porque y es un además- ejemplo y para ad- el resto. Sí. Sí, Florencia, te Y escucho. además hay que ver si además hay que ver si no se agrava su situación, tal cual decía Florencia, porque contagió a alguna persona y le lleva a la muerte a esta persona, digo, eso también puede pasar. Se ha visto casos donde gente que ha vuelto ha contagiado a su abuela y la abuela ha muerto, digo, hay que ver en qué condiciones estaban las personas que estaban alrededor de él, si se contagian o tienen algún otro problema. A ver, Florencia, él en algún momento cuando lo detuvieron, vos contaste una actitud encima prepotente de resistencia a la autoridad. ¿En ningún momento se mostró arrepentido? Él dijo, la verdad que lo hice porque necesitaba viajar, necesitaba volver. Siempre fue por más. Él está convencido de que lo que hizo estuvo bien, de alguna manera. Presentó el certificado, Él no lo tenía que síntomas alegó- y viajó. Él lo que alegó en el momento es que él pensó que le había dado positivo el PCR Sí. porque se había vacunado. Ajá. Y que entonces daba positivo por eso buscó otro certificado médico que diga que no tenía síntomas compatibles con el COVID, Y que que fue podía- el que adjuntó la declaración jurada. Y que pero podía viajar. Pero a esa persona no le explicó, tengo un PCR positivo, Claro. ¿no? Porque si no, ese médico Saliva, el doctor Saliva, que ya el nombre me genera, Sí. ¿no? Como un poco de sospecha. Irónico, Claro, Por no, lo menos no hubiera irónico. firmado eso, ¿no? Mariana, perdón, Sí, Florencia Amalia. dijo que el señor se resistió cuando se lo quisieron llevar detenido al hotel. ¿A dónde pretendía ir este señor? Claro. ¿A su casa? ¿Cuál era el motivo de que él se resistió a la autoridad en ese momento? No, bueno, a ver, lo que me relata el director de Migraciones que estaba presente ahí, el director aéreo, dijo que hubo un intercambio, que dijo yo no voy a ir a ningún lado, no voy a hacerlo, hubo una resistencia que después, hablando con las autoridades judiciales, me manifestaron también de que se resistió y de que además lo iban a denunciar por esto. Así que, pero bueno, terminó entendiendo que él tenía COVID, que tenía que aislarse en un lugar, que teníamos que saber, el Estado Nacional tiene que saber qué tipo de cepa tiene, y que luego, cuando le den el alta, iba a seguir el proceso judicial. Digo, por eso también hay 2 policías federales, o no sé si son de la PCA, que están en el lugar apostados en la habitación, porque está en calidad de detenido esta persona.
Yo no, la verdad que me cuesta creer en la ingenuidad, ¿no es cierto?, de una persona que crea que porque se vacunó le dio positivo, igual se sube al avión. No puedo creer en la ingenuidad por toda la información que hay. ¿Cómo? Estaba como negado que él tenía COVID, porque por lo que dice Florencia, hasta el último momento él se resistió a decir que tenía COVID. O sea, porque hay mucha gente también que piensa que porque se vacuna ya no va a tener COVID, aunque sea un día después, ¿no es cierto? Claro, pero con mala intención, perdón doctor, o sin mala intención, actitudes como la de esta persona explica por qué el coronavirus está fuera de control. ¿No? Más pero allá de sabés las que medidas y además las políticas que se la puedan negación adoptar. de la gente con respecto a la posibilidad de ser víctima Se del supone que si vos también. tenés alguna duda, si él tenía alguna duda, en todo caso debió consultar y decir, miren, me dio Y positivo cuando se fue el este médico a que le test. diga va al que médico. no tenía pues, síntomas. ¿qué hago? ¿Puedo viajar aún cuando no tengo ningún síntoma? Por lo menos exponerlo, que fue claramente lo que no hizo, ¿no? Es muy Doctor. sencillo, perdón. Googlear y saber si uno le puede dar positivo, habiéndose Sí. vacunado un día antes, Ahí va, si le puede dar claro. positivo un test de PCR. Una persona de 29 años que tiene la actividad que tiene él, que sabe seguramente manejar las redes, es muy fácil averiguarlo. No hace Sí. falta consultar un centro cual. médico para saberlo. Entrás en la página del Ministerio, en la página Pero del qué CDC. audacia, ¿no? Subirte a un averiguás y avión listo. sabiendo Yo que pienso, sos COVID positivo, sabiendo que estás arriesgando a toda la gente. Yo le aplicaría la qué ley poco valor antiterrorista. por la vida del otro Yo le también. aplico la ley antiterrorista. ¿Y qué implica eso, Florencia? Y un proceso de excepción, para dar un ejemplo, porque esto es gravísimo. A ver. De cualquier manera, doctora, entre el 202 y el 205 tiene un número y está. Yo creo que el Sí, artículo pero está yo lo clavado. sacaría acá. del Código Penal, es altísima la pena el 202, yo le aplicaría el régimen de excepción del antiterrorismo, de la ley antiterrorista, porque yo creo que una persona que dolosamente hace esto dentro de un avión es similar a alguien que te secuestra un avión y te extorsiona. Te amenaza para- de vida al resto, claro. Aparte en una pandemia, que sabemos que está acreditado que es pandemia, digo, porque todo esto desvirtúa todo lo demás. A ¿no? mí, La idea a mí- de que a mí me duelo preocupa yo. otra cosa, perdón doctor, a mí me preocupa otra cosa, es primero, la falta de control de alguna manera. Está bien, es una aerolínea de primer nivel, se supone que tiene que haber controles, en este caso el control no existió. Y así como entró esta persona, y en realidad terminan detectándolo porque la cámara térmica da 38,5 de temperatura, entonces lo aíslan y empiezan a indagarlo. Si alguno se toma, no sé, en realidad no sé Sí, cuál es el se toma un medicamento para bajar la antitérmico. temperatura, un Sí, antitérmico. Aeropuertos de Pasa, Miami, pasa, aparte estamos pasa. hablando de uno de Pasa, los ¿no? aeropuertos más visitados y viajados y frecuentados Pasa. del mundo, ¿no? Digo, Pero más pueden haber allá, pasado perdóname, muchos otros. pero Bueno, más por eso allá- es que hay que presentar el PCR negativo, porque, Florencia, corregime si no, obviamente cualquiera que tiene fiebre se Sí. toma un antitérmico, sube al avión, pero te obligan a mostrar el PCR negativo varias veces en varias instancias. Yo viajé hace unos meses y... Bueno, y- a esta y- persona te lo parece que pedían. ¿no? ¿O cómo hizo para Evidentemente, eludirlo? no sé, no se entiende. Florencia, Doctor ¿ustedes ya Salaiva. hablaron con gente de la compañía a ver qué pasó Sí. en este caso? Sí, hablamos. ¿Y? Hablamos, están muy preocupados, están haciendo investigaciones internas para ver quién fue la persona que en el momento que subió él no se le solicitó este PCR negativo. Nos dijeron que había subido con un pasaje de cortesía que se le da a las personas que son miembros de la compañía, que siempre O sea, están que hasta puede haber último algún tipo de momento viendo si privilegio. hay lugar o no. Puede haber algún tipo de privilegio también ahí, No. quizás, ¿no es cierto? Mira, a mí el PCR me lo la verdad que es pidieron una en el empresa muy mostrador seria. cuando Sí. haces el check-in. Sí. Te lo vuelven a pedir cuando haces migraciones, cuando vas a pasar, digamos, con las valijas, por toda la cuestión. Después te lo vuelven a pedir cuando subís al avión. O sea, no es solo un control que evadió. Muchos. Sí, y además, bueno, llegás, están las cámaras térmicas en Migraciones todos Argentinas, lados. te lo iban a volver a pedir. Y después iba a ser testeado también. O sea que lo que pasó acá es que en algún momento iba a quedar la evidencia de esto. Al ser testeado, seguramente iba a dar positivo. Pero al tener temperatura antes, pudimos descubrir toda la previa de esta persona. Si no, iba a pasar como un caso más positivo, Claro, que exacto. llegaba y daba positivo. Lo que hizo las cámaras fue detectar que había una persona con fiebre y ahí él mismo confesó que tenía un PCR de las 5 de la tarde, que luego buscó un médico y que a las 11 de la noche abordó el avión sabiendo que tenía COVID, o bueno, él pensaba que tenía COVID producto, aunque hubiera tenido COVID producto Claro, tenía COVID. de la vacunación, igual contagiaba, digo, no llega a ningún lado la lógica que él dice. Pero más allá de eso, lo importante acá es ver que una persona puso en riesgo a todas las que sí Exacto. hicieron bien las cosas, que se subieron cumpliendo todos los protocolos, asumiendo todos los costos, poniendo el PCR, Exacto. teniendo todos los cuidados, la tripulación, que es el trabajo de ellos. Digo, hay un montón de gente que se ve perjudicada por una persona que no tuvo la conciencia de tener en el momento, pensar qué podía pasar si contagiaba a otras personas. ¿Cómo reaccionó el resto de la gente cuando ustedes les avisaran a los pasajeros lo que había pasado? ¿Le contaron las circunstancias o simplemente les avisaban de un caso positivo?
Y eso es del Ministerio de Salud de la Nación, que ha llamado, nos ha pedido las filas a nosotros, las personas, con todos los datos que estaban más ¿viste? cerca. Cuando uno llena la declaración jurada, pone absolutamente todos los datos y se han contactado con ellos. Y me imagino que no habrá sido grato saber que vos hiciste todo para estar segura en un avión, te hiciste todo y hay una persona que estaba al lado tuyo que irresponsablemente tenía Con COVID. fiebre. Digo, y estuviste 8 horas con esa persona. A mí, por eso es fiebre. importante, digo, más allá de los controles, que acá funcionó la cámara térmica y falló en la aerolínea, también hay una responsabilidad individual. Digamos, y cuando se aplica la pena, se aplica para ejemplificar, porque también todo parte de la responsabilidad individual. Y más en este Más momento. allá de los controles del Estado, este hombre se embromó en todo el mundo, no le importó la ley, la pandemia, poner en peligro a otros. No Pero le ahí, importó. Florencia, hay Entonces una- ahí tiene que sí. haber todo el peso de la ley. Pero acá entra lo que decía Amalia Sí. también, ¿no? La negación. Hay como una cosa de Negado. negación de a mí esto no me va a pasar o no me puede pasar porque yo me vacuné o por lo que fuera, porque Informate. soy superhéroe, no sé, porque hay No gente pongas que cree que no en se la va a peligro a la agarrar, No, por ¿no? lo que dice ella, yo creo que él entiende que fue una reacción de la vacuna, que no era COVID positivo. Sí, por la excusa que el señor pone, claramente. Después hay que ver si es verdad lo que él piensa o no. Pero Mariana, creo que él piensa que le dio como una reacción de la vacuna. Como Podría- un falso positivo. ¿Podría preguntarle algo Sí, claro. a Florencia? Florencia, ¿este hombre tenía cobertura de asistencia al viajero para afuera? Mirá, no sé porque no es algo que nosotros se lo exigimos para salir. Acá vos podés salir, no te pedimos ni PCR, hay que ver qué le pide Estados Unidos al llegar. No le Entiendo que pide. Estados Unidos al llegar pide PCR. No piden cobertura, pero quizás pienso, entró en pánico, se Sí, sintió yo mal, pensaba No, lo yo y creo dijo, que me es voy para obligatorio Argentina. salir con Ay, cobertura bueno. médica ahora, ¿o no? Me parece No, no que es obligatorio. No es obligatorio, para Estados Unidos no es O sea, obligatorio. claro, Mirá porque vos. no es lo mismo caer internado allá, los costos, lo que Terrible. implica Pero le está dando a que usted, acá- doctor, un argumento de defensa también. No, de ninguna no. de ninguna No, digo, manera. puede agarrar, no digo que puede es lo agarrarse que de ahí. piensa De, mucho, por de eso ninguna se manera. vuelven. No puede agarrarse de ningún lado. De Esto ningún es- lado. Esto es un atentado contra la salud pública. A De ver. ninguna Eso es lo que manera. hay que aplicar. Yo estoy Ese diciendo... es el elemento subjetivo La- del individuo, lo que sintió, el deseo de regresar. Acá yo creo que hay que analizar todo el contexto. A él le da un PCR positivo y él trama un ardid. ¿O no se dan cuenta? Esto de generar esta situación de obtener un certificado médico, que coincido con el doctor, a lo mejor no es apócrifo. Claro. Pero todos sabemos, doctor, que se toma un antifebril Olvídate. y el médico siempre describe lo que está viendo. El médico no es adivino. Claro. Correcto. Se ha tramado un ardid para esto. Esta es la realidad. Más allá de la apreciación subjetiva del individuo que indudablemente debe querer volver a su casa y más si se encuentra en esta situación. Yo creo que la figura penal acá está clavada, ¿eh? Y creo Sí, que más la allá justicia de la está- intención, por ahí él realmente negó y en su cabeza hizo todo bien y no es cierto? Por más que su intención no haya sido mala, los hechos demuestran que lo que hizo fue una barbaridad, fue un atentado total. Y cuando vos decís la palabra terrorista, parece exagerada en estas circunstancias, pero no lo es, No, porque atenta contra la vida de otras antiterrorista. personas. La ley antiterrorista habla de regímenes de excepción, obviamente, para situaciones muy puntuales. Yo creo que esto es similar a que te secuestre un avión un talibán, digo. Porque estamos hablando de una pandemia, estamos Hay hablando de una muchas persona... Sí, Florencia. No, perdón, sí. Hay muchas personas que les pasa, que se van a Estados Unidos, a donde sea, y se contagian, y entonces empiezan a preguntar qué hago. Claro. Y desde acá, tanto de migraciones como de salud, le decimos, mira, tenés que esperar 10 días aislado, luego hacerte ver por un médico y que te dé el alta. Digo, esto pasa, las personas saben que puede pasar, y han estado actuando bien las personas. Han esperado 10 días, se quedan en el hotel, aislados. Es que esto y depende luego tanto. presentan el certificado COVID y el alta, las dos cosas para subir al avión. Exactamente. Pero El alta en también. este caso no era un alta este certificado. Este certificado que presentó no era un alta de que había tenido COVID. Claro. Era directamente un certificado, decía que no presentaba síntomas compatibles Claro, con el que COVID. por ahí él se tomó un antitérmico, fue al doctor Saliva, que le dijo que no tenía síntomas de COVID, pero eso no significa que no lo tuviera al COVID. Marian, ¿no es en este cierto? momento salió Fede un segundo Sí. justamente para hablar, para tener una comunicación que vamos a ver si la podemos compartir en breve con la jefa de la cabina de este vuelo, parte de la tripulación que estaba viajando y que tuvo contacto con esta persona de 29 años que a pesar de que ya tenía el certificado que decía que era COVID positivo, bueno, se subió a este avión de American Airlines Tremendo. y llegó a la Argentina. sí. Esto genera mucha bronca porque nos está costando tanto a todos, ¿no? A todos, y digo, al mundo entero, seguir adelante con esto. Que hace falta de la responsabilidad individual de cada uno. Si cada uno pone de lo suyo, vamos a salir adelante, porque si no, o no, doctor, o sea, estoy equivocada, es una locura. Hay como no sé, como gente que no entra en razón con respecto a lo que estamos viviendo. Esto es una guerra, es una guerra. Hace 14 meses venimos hablando de todo esto, de la responsabilidad individual.
que hace lo que es la conducta colectiva, en definitiva la salud de todos nosotros. Obviamente hay responsabilidad de una persona en este caso. Imagínate la progresión que tiene esto, 259 personas que van a sus domicilios, que en este caso se supo que era una persona que tenía COVID positivo, pero pudo haber pasado con otra persona que también falsifica un documento y que además se puede llegar a tomar un antitérmico y bajar y sortear las cámaras térmicas. Puede suceder eso. La verdad que estas personas merecen ser penadas. No les había pasado, Florencia, antes, ¿no? Un caso así tan explícito, digamos, de engaño. No, mira, las cosas se fueron modificando desde que empezó todo hasta ahora. Recordemos que antes no se pedía PCR, sí se había detectado gente que había viajado enferma muy al principio, allá por marzo, abril del año pasado. Y después sí tuvimos casos de PCRs truchos, por llamarlo de alguna manera, que no eran verdaderos. En el caso de Cancún tuvimos muchos. Sí. Y algún otro que también ha detectado, sobre todo nosotros, no el Ministerio de Salud. Pero un caso así de una persona que sabiendo que tenía COVID positivo, teniendo el certificado, no lo adjunta a la declaración jurada, lo obvia y presenta otro que dice que no tiene y que cuando se lo indaga dice, sí, yo tengo un certificado de COVID positivo. No, la verdad que una cosa tan irracional no nos había pasado y tampoco, y nos sorprende bastante porque la verdad que es una compañía muy seria. Las compañías saben perfectamente cuáles son los requisitos para ingresar al país y se cuidan mucho de cumplirlos porque sobre ellas recaen multas muy grandes. Entonces, Florencia. si una persona se pasa Sí, claro. una hora del PCR, ya no la dejan subir. Exacto, Florencia, son muy estrictos. pues, a ver, son estrictos, pero ¿hasta qué punto es fácil distinguir un PCR trucho de uno no trucho, de uno válido? No, seguramente cuando son laboratorios Sí. de afuera, vos no tenés esa capacidad. Nosotros por eso ahora vamos a hacer intervenir a la Cancillería, al consulado de allá, para que averigüe, Bueno. en el caso del Dr. Now, creo que se llamaba, qué Sí. tipo de empresa es. Déjame que yo te lo cuento, nada, que nos dé más Florencia. información. Yo te lo cuento porque, mira, la información es bastante clara y bastante contundente. Este hombre tenía 2 PCR. Tenía el que le llegó a las 5:15 de la tarde, a través del mail, que era positivo, y tenía el otro. Él no pasó los 4 controles que le hizo la compañía aérea con este certificado de Dr. Now. Los pasó con un PCR trucho que decía que era COVID negativo. Efectivamente, él pasó los 4 controles con un certificado trucho de PCR negativo. Es decir, ahí de alguna manera, es decir, la responsabilidad de la compañía también es importante, pero es otra. Porque él adulteró un PCR y en lugar de presentar este certificado que nosotros estábamos mostrando, ahora nos acaban de confirmar que él habría truchado el PCR. En lugar de mostrar, por supuesto, porque no lo hubieran dejado viajar. Es decir, la compañía O cumplió sea, que él bien. mostró un PCR, Mostró un PCR. trucho. Negativo. El trucho, el negativo. Es Dijo, mucho más grave todavía. soy negativo y pasó 4 controles. Claro, Por eso pero te preguntaba. sí, es verdad que no entonces- es difícil pasar esos controles, Bueno. porque no es que tenés un código de barra que lo pasás y no, vos Por le eso mostrás pregunto, el teléfono ¿cómo que es? nadie quiere ni tocar, porque Claro. obviamente no querés tocar el objeto del otro, entonces te lo miran así por arriba. Bueno, pero entonces acá entramos en una zona que nos puede llevar a pensar que es mucho más fácil eludir un control. Es decir, donde dice positivo, no sé de qué manera, electrónica, no sé cómo será, pones negativo y ya está y podés viajar. ¿Tan simple, Florencia, es esto? ¿O puede ser? A ver, el Ministerio de Salud audita todos estos certificados. Tengamos en cuenta que la declaración jurada tiene 2 partes. La migratoria, que la vemos nosotros para saber si está viniendo una persona que tiene antecedentes, que pedido de captura, etcétera. Y después la parte sanitaria, que la audita el Ministerio de Salud. Sí. De todas maneras, por eso nosotros pusimos controles a la entrada. Porque teniendo el caso de Cancún, sabíamos que hay gente que se dedica a esto en todos los países. Sí. A hacer pruebas falsas. Repleto Por eso está. también, una vez que llegan los pasajeros acá, también se vuelven a testear y para quedarnos más tranquilos, digo, en ese sentido. Cuando ustedes, hacemos claro, un doble chequeo. Cuando ustedes lo logran detectar a este hombre, todavía no se había llegado a hacer ese testeo obligatorio de cuando llegás, ¿no es cierto? No. Pero igualmente Se había bajado del avión. Claro. Recién se había bajado del avión, estaba bajando, hay seguramente los que viajan, hay un pasillito donde están las cámaras de migraciones, que son antes de hacer migraciones, y ahí se lo detectó. Claro. Sí, ahora está bien, pero Florencia, a ver, yo insisto sobre lo mismo. Me pongo a pensar cuánta gente, ¿no? Digo, si es tan sencillo truchar un PCR, te salió positivo, ponés negativo, viajás. Y bajás la temperatura, no sé, O no acá tenés lo que temperatura. saben, O no tenés, tenés claro, temperatura. o sos un Pasás, asintomático. Cumplís los 7 días de última, no hay ningún problema, viniste y hiciste los 7 días, te salió positivo y ya está, y listo. Digo, tan sencillo parece esto. Hay que reforzar en algún punto los controles.
Más ahora que se abrió, recién nos contaba Ángel, la posibilidad de irse legalmente a colocarse la vacuna en Estados Unidos. Siempre fue legal. ¿Existe, Florencia, la posibilidad de hacer alguna base de datos o algún tipo de registro para que tal vez, por ejemplo, con las farmacias sucede eso, la virtualidad es medio peligrosa. A veces una persona puede usar la misma receta virtual para ir a varias farmacias, entonces ahora te están pidiendo, por ejemplo, en las recetas médicas de una medicación que te pongan en la receta a qué farmacia vas a ir a comprar eso. ¿Hay alguna posibilidad de armar una base de datos para que todas las personas que lleguen acá... Pero tiene que ser de acá y de allá y de allá, país, de los países exteriores, claro. Es difícil, pero... Lo que estaba haciendo, lo que está trabajando el Ministerio de Salud con la Cancillería es pedirle a cada consulado que establezca determinados laboratorios de los cuales los argentinos tengan que ir a hacérselos, que ya hayan sido chequeados por el consulado, que saben que son laboratorios serios. Confiables. Y en eso está trabajando el Ministerio de Salud con Cancillería. Cada consulado está relevando los laboratorios. Tengamos en cuenta que hay muchísimos en Estados Unidos. Es un mundo de gente por diferentes estados. Es bastante complejo esto. Pero lo está haciendo el Ministerio de Salud junto a la Cancillería. Aprovecho para preguntarte, Florencia, por los viajes. ¿La gente está viajando más ahora, más allá del viaje turístico para vacunarse? Digamos, ¿cómo ves el ritmo de los viajes? No, está viajando mucho menos, hay menos frecuencias, pero aún así sigue yéndose gente. Hay 33.000 personas que se han ido en los últimos 120 días por motivos turísticos. La mayoría de ellos a Europa y Estados Unidos, y están saliendo aproximadamente 2.000 personas por día y están ingresando unas 1.300 por día. Los destinos son estos que te digo. El primero es España, que es la boca de entrada para Europa, luego Estados Unidos, después Panamá, y algún país de Latinoamérica. ¿Y esto de la gente que se va a vacunar, lo notan ustedes en la cantidad de gente que está viajando? Digamos, ¿se llega a apreciar en los vuelos que están llenos, por ejemplo, más allá de que haya menos frecuencia? Y bueno, es el segundo destino, Estados Unidos. El primero es Europa y el segundo es Estados Unidos. Y entiendo que algo tiene que ver, pero la verdad que nosotros lo que le preguntamos a las personas cuando se van es por qué motivo. Si residen allá, si son turistas, si van por trabajo, estudio, y la mayoría nos ponen turismo. Vacaciones. Así que entendemos que puede ser. Sí, también deben poner lo mismo cuando entran a Estados Unidos. Así que, a ver, esto hay que dejarlo claro, no está prohibido salir, no es recomendable, nosotros no recomendamos en este contexto irse de vacaciones, claramente, pero no está prohibido. Y en tanto y en cuanto todas las personas cumplan con los que le solicita el Estado argentino para el ingreso, las personas se pueden ir y volver. No es recomendable, obviamente, pero mientras cumplan pueden hacerlo. Vamos a repetir eso, cuáles son esos requisitos ahora, Florencia, pero te quería preguntar también, vos decís, no es recomendable. Claro, lo más recomendable ahora es quedarnos en casa, si podemos, si tenemos la posibilidad de trabajar desde casa también, no es recomendable viajar, obviamente. Afuera hay otras cepas, también sabemos. Ya veremos cuál es la cepa de este hombre que se enfermó. Está la de India, que todavía no llegó y que ojalá no llegue nunca. Yo te quería preguntar por vos, por la gente, tus colegas, la gente que trabaja allí en el aeropuerto, ¿cuántos casos tuvieron? Ustedes no están vacunados, no sé, digamos, si están en la lista de los esenciales para vacunarse pronto. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Porque tienen todo el tiempo tráfico de gente que viene de todos lados. Sí, ten en cuenta que no solamente estamos atendiendo en Ezeiza Aeroparque, sino en los 237 pasos fronterizos, y muchos de ellos limitan con Brasil. En los casos de los inspectores migratorios que limitan con Brasil han sido vacunados, esos pocos pasos, el resto todavía no ha sido vacunado, está seguramente a la espera, como las fuerzas de seguridad y aduana, pero tienen, obviamente, como todos los argentinos, tienen mucho miedo, están en contacto, pero están trabajando todos los días y en ellos va toda mi admiración y agradecimiento, porque hay que estar ahí cumpliendo en lugares tan duros como, por ejemplo, los límites con Brasil, con Paraguay, donde no se sabe qué puede... El comercio internacional es mucho, pasan 1.500 camiones por día, y es un trabajo de riesgo, pero sí, obvio, como todos los lugares, tenemos muchos enfermos, muchos contagiados, pero están todos atendiendo sus puestos de trabajo. Muy bien, Florencia. Bueno, para recordarle a la gente, los requisitos era declaración jurada, ¿no? Tienen que firmar, PCR negativo. ¿Y qué otro consejo para viajar? Declaración jurada que se puede completar hasta 5 minutos antes de subir al avión, te la va a pedir la aerolínea. Ahí adentro hay que adjuntar un PCR negativo. Si tuviste COVID, tenés que adjuntar el PCR negativo
y el alta Muy de bien. ese PCR. Si tuviste COVID dentro de los 90 días. Perfecto. Después cuando llegas a Argentina te tenés que testear de vuelta y sobre todo lo importante son los 7 días de cuarentena, porque ya vimos que el PCR no es infalible, que puede que cuando te lo hayas hecho no se haya detectado, pero sí es importante los 7 días guardados para evitar propagar el virus. Clarísimo, Florencia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos explicaste. La verdad, lamentamos esta noticia que nos puso de muy mal humor, mucha indignación, mucha bronca, porque estamos todos haciendo el mayor esfuerzo y estas cosas no pueden pasar. Muchísimas gracias, Florencia Cariñano, directora nacional de Gracias a Migraciones. ustedes. Muchas gracias.